después de la caída de Babilonia. Y después de que se haya consumado la ira de Dios, la tierra entera será testigo del evento más importante en todo el universo. El mismo Creador establece su morada en la tierra, con su pueblo escogido, y Él mismo reinará desde su sede, en la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. El mundo entero tendrá un nuevo comienzo, con cielos nuevos y tierra nueva. Y con un reinado finalmente justo. Una vez establecidas todas las bases necesarias, pasamos a analizar el evento más importante para la Iglesia de Jesucristo. El arrebatamiento de la Iglesia. Pero, ¿qué es el arrebatamiento o rapto de la Iglesia? ¿Cómo y cuándo podemos esperar que suceda? El arrebatamiento de la Iglesia. La esperanza bienaventurada, como la llama el apóstol Pablo, toma su nombre del pasaje que se encuentra en la primera carta a los tesalonicenses. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. En ese pasaje, Pablo hace una breve, pero concisa descripción sobre cómo será ese día. En la primera carta a los Corintios, nos deja ver más detalles al respecto. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Primera Corintios 15, 50 al 53. De estos dos textos, encontramos 5 elementos importantes que ocurrirán ese día. El Señor mismo desciende del cielo. Suena una trompeta de mando. Resucitan los muertos en Cristo. Esto lo hacen, no con un cuerpo de carne y hueso, sino con un cuerpo celestial. Aquellos que no hayan muerto, serán transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, de un cuerpo de carne y hueso, a un cuerpo celestial. Ambos, tanto los resucitados como los transformados, serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. Por lo cual se entiende, que el Señor no desciende hasta tocar tierra, sino que permanece suspendido en el aire, al igual que sus seguidores. Hasta aquí, tenemos la descripción de lo que será este gran suceso. Pero, ¿podemos saber cuándo esperarlo? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 4. En este texto, el apóstol Pablo parece ubicar el arrebatamiento en función del día del Señor, mencionando que antes debe manifestarse el anticristo. Esto parece concordar con el capítulo anterior de esa misma carta. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo y con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios,
ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Segunda Tesalonicenses 1, 6 al 10. En esta otra referencia, el apóstol Pablo refiere que Dios pagará con tribulación a los que atribulan a la iglesia. Por el contexto se entiende que esto sucederá en el día del Señor. Pero también menciona que dará reposo a sus discípulos el mismo día. El día de la manifestación del Señor desde el cielo, con los ángeles de su poder. Así, nuevamente tenemos relacionado el día del arrebatamiento con el día del Señor. Y tenemos una referencia más del apóstol Pablo a la misma iglesia. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Primera Tesalonicenses 5, 1 al 10. En este texto, encontramos algunas verdades que es necesario hacer notar. Primero, el hecho de que el día del Señor no sorprenderá a la iglesia como un ladrón en la noche, ya que la iglesia tiene suficiente luz al respecto. Esto podría significar de modo indirecto que la iglesia no será arrebatada antes de que se manifiesten al menos las señales del día del Señor. En segundo lugar, tenemos la promesa de que la iglesia no pasará la ira de Dios. Esto es, será salvada por Jesucristo antes de que comience el día del Señor, tal como lo sugiere el mismo apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, cuando dice que el mismo día que Dios manda el castigo a los injustos, trae alivio a su iglesia. Por último, es notable que el contexto inmediato de esta afirmación que hace el apóstol Pablo es el arrebatamiento en toda la extensión de la palabra. En efecto, el capítulo 4 de la primera carta a los Tesalonicenses es la que habla, e incluso de donde toma su nombre, el arrebatamiento de la iglesia. Iniciando el capítulo 5, hablando sobre el tiempo de su cumplimiento. De esta manera, tenemos la información de lo que será el arrebatamiento rapto de la iglesia, así como una posible indicación del momento en el que se puede esperar que suceda. Pero solo tenemos las referencias del apóstol Pablo. Hay más evidencias a considerar en otros libros de la Biblia. El relato de las señales antes del fin, registrado en el capítulo 24 del Evangelio según Mateo, fue la respuesta del Señor Jesucristo a unas preguntas que le hicieran sus discípulos. ¿Cuándo sucederá la destrucción del templo? ¿Y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Es interesante saber que quienes hicieron esta pregunta, no fueron discípulos ocasionales del Maestro, sino 4 de sus más cercanos, incluyendo a Pedro y a Juan. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras, y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo.
Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Marcos 13, 1 al 4. Es de esperarse que, al ser 4 de sus discípulos más cercanos, los que hicieran referidas preguntas, la respuesta que daría el maestro, no solo impactaría a aquellos 4 discípulos, sino que referida respuesta, sería transmitida a todos aquellos, que creyeran el evangelio que estos discípulos predicarían en el mundo. Dicho de otro modo, la respuesta del Señor Jesucristo a estas preguntas, se convertiría en parte de la doctrina de Jesucristo, para la Iglesia. Ya hemos analizado parte de la respuesta del Maestro a estas cuestiones. Solamente retomaremos la lectura, de los versículos 29 al 31 del capítulo 24 del Evangelio según Mateo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, 29 al 31. Y tal como se esperaría, estas palabras harían eco, en la Iglesia de Jesucristo ya establecida. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1, 7. Esta manifestación pública del Señor Jesucristo, solo puede ser uno de 2 eventos: el arrebatamiento rapto de la Iglesia, o la manifestación del Señor Jesucristo en la batalla en Armagedón. Una referencia en el libro de Apocalipsis, arrojará más detalles para identificar esta manifestación del Señor Jesucristo, en las nubes. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría, y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, 9 al 14. Esta multitud, al poner su esperanza de salvación en la sangre del Cordero, corresponde con las características de la Iglesia de Jesucristo. Y si el recogimiento de escogidos, que menciona el Señor Jesucristo en Mateo 24, 30 al 31 es el arrebatamiento de la Iglesia, esto correspondería muy bien ya que, este recogimiento ocurre después de la gran tribulación. Y correspondería también con lo descrito por Pablo en sus cartas a los tesalonicenses. No solo en la similitud, sino en el hecho de que en el capítulo 1 de la segunda carta, Pablo menciona que en el mismo día que se manifiesta el Señor Jesucristo, trae alivio a su iglesia, y tribulación a los que atribulan a la iglesia, esto con el día del Señor. Aún con todo esto, si el recogimiento de escogidos de Mateo 24 no es el arrebatamiento, la única explicación para que esta multitud esté en el cielo con el Señor, es que todos hubieran muerto en la gran tribulación.
Sin embargo, cuando Juan hace mención de los mártires de la gran tribulación en Apocalipsis 6, él menciona que vio las almas de los que habían muerto. Mientras que para referirse a la multitud, no utiliza esta palabra. Además, en Apocalipsis 20, vuelven a mencionarse estos mártires de la gran tribulación. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Apocalipsis 20, 1 al 5. En esta visión, el apóstol Juan vuelve a ver a los mártires de la gran tribulación. Sin embargo, no es una gran multitud que nadie puede contar. Ni están vestidos de blanco y con ramas de palma en las manos. Por el contrario, Juan menciona nuevamente que vio las almas de los que habían sido decapitados por no adorar a la bestia, ni recibir su marca. Menciona que resucitaron, para reinar con Cristo. Esto solo puede ocurrir después de que termina la semana 70. Además de esto, menciona que esto sucede después de que un ángel con una gran cadena, ató al diablo y lo arrojó al abismo para que no engañe a las naciones. Esto no puede suceder sino hasta después de que el anticristo engañe a las naciones para pelear contra el Cordero, ya que el anticristo tiene el poder, el trono y la autoridad de Satanás. De este modo, los mártires de la gran tribulación no corresponden con las características de la multitud que vio Juan después de la apertura del sexto sello. Misma que, como se le explica a Juan, sale de la gran tribulación. Si esa gran multitud que vio Juan no son los mártires de la gran tribulación, la única explicación de que se encuentren en el cielo es que referida multitud sea la misma iglesia de Jesucristo que fue arrebatada después de la gran tribulación, tal como lo dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio según Mateo capítulo 24. Pero antes del día de la ira, esto es, antes del día del Señor, correspondiendo con lo sugerido en los primeros 2 capítulos de la segunda carta a los tesalonicenses. Y si esta manifestación del Señor Jesucristo descrita en Mateo, donde todo ojo le verá, la quisiéramos hacer coincidir con la batalla de Armagedón, tendríamos serios problemas con la distancia que separa a ambos eventos, ya que el Señor Jesucristo menciona que inmediatamente después de la gran tribulación, vienen las señales del día del Señor, y después de estas, la señal del Hijo del Hombre, viniendo en las nubes del cielo. No hay mención de los juicios de las trompetas y las copas. Así como tampoco se menciona al anticristo y su gran ejército. Por el contrario, se menciona que las tribus de la tierra harán gran lamentación, correspondiendo con Apocalipsis 6, que nos dice que al ver las señales del día del Señor, todos huyen de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero. Y en un marcado contraste, encontramos una actitud blasfema de la humanidad hacia Dios, por las plagas de los derramamientos de las copas, y una actitud desafiante de todos los ejércitos del mundo al mando del anticristo, dispuestos a pelear contra el Señor en Armagedón. Al reunir la información de las referencias analizadas, tenemos, primeramente, el relato del apóstol Pablo, sobre el arrebatamiento, y una posible alusión a que éste, acontecerá después de las señales del día del Señor, pero antes de que comience a derramarse la ira de Dios. Luego, un recogimiento de escogidos, mencionado por el Señor Jesucristo a sus discípulos más cercanos.
Esto ocurre justo después de que aparecen las señales del día del Señor, las cuales vienen después de la gran tribulación. Cabe mencionar que referida manifestación pública en el cielo no coincide con las características de la manifestación del Señor en la batalla en Armagedón. Y por último, una gran multitud en el cielo, que nadie puede contar, que sale de la gran tribulación, y que no concuerda con la descripción de los mártires de la gran tribulación. Todo esto parece indicar que el arrebatamiento rapto de la iglesia ocurrirá después de las señales del día del Señor, pero antes del toque de las trompetas. Esto es, en la apertura del sexto sello. Por lo que el recogimiento de escogidos, relatado en el capítulo 24 del Evangelio según Mateo, al no corresponder con las características de la batalla en Armagedón, solo puede referirse al arrebatamiento de la iglesia. Y de esta manera, concluimos la sucesión de los principales eventos de los últimos tiempos. Una última reflexión se hace necesaria, antes de finalizar el video. Y es el hecho de que los últimos tiempos serán tiempos de la más grande y fina imitación y falso cumplimiento profético. Tenemos a las bodas del Cordero como el inicio del reinado justo del Señor Jesucristo en la tierra, a lo que le anteceden una serie de terribles juicios y caos en la tierra. Del mismo modo, cuando el Anticristo instale su reino, este también estará precedido por un tiempo de caos y crisis a nivel mundial. Vemos que el Señor Jesucristo tomará el reino por la fuerza, siendo su última intervención la batalla en Armagedón, donde derrotará toda oposición a su reino. Por otro lado, vemos que el Anticristo iniciará acabando con Babilonia, y aniquilando a todo aquel que se oponga a su reino. Para todos aquellos que creen que el pontífice de Roma es el Anticristo, y la ramera es el Vaticano, terminarán creyendo que el Anticristo es el mismo Señor, acabando personalmente con Babilonia y con el Anticristo. El reino de Jesucristo en la tierra será un paraíso de justicia y belleza, con cielos nuevos y tierra nueva. El reino del Anticristo será un reino de aparente justicia y con una tierra limpia, reforestada y con una naturaleza aparentemente restaurada. ¿Qué nos puede proteger de tan fino engaño, sino solo el conocer y profundizarse en la verdadera profecía bíblica de los últimos tiempos? La exhortación es a estudiar y a escudriñar atentamente lo revelado para nosotros en las Sagradas Escrituras.